Hoy hacemos el servicio de promoción en cuestión del evangelismo. Pues he estado batallando con el mensaje porque decía, Señor, esto como que me pone que pensar, pero bueno, Santiago capítulo 5, del verso 13 hasta el verso 20. La carta del apóstol Santiago capítulo 5, de su versículo, mi hermano, verso 13 hasta el verso 20. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Amén, amén. Amén, hermano. No sé si el cambio alguno te está afectando, o no sé si el cambio para muchos hermanos a veces no es tan propicio, ¿verdad? Pero vaya, sea de una manera u otra, hermano, pues hay que aprender que los cambios para veces son para bien. ¿Ya lo tiene? Amén, amén. Mire lo que dice la escritura ahí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿De usted la respuesta que dice? Haga oración. ¿Cómo dice? Haga oración. Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice? Cante alabanza. Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis, ¿qué dice? Sanados. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma, o de muerte un alma, y cubrirá, ¿qué dice? Multitud de pecados. Dios y buen Padre, que tu palabra traiga una vez más, Señor, el consejo oportuno que necesitamos, sobre todo también para que seas tú obrando nuestra vida. Yo te ruego de una manera especial que seas tú glorificándote en nosotros y por nosotros, que a través del mensaje podamos hacer la reflexión plena de lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno, hermano, que se puso de pie. Todavía sé que está poniendo, usted tiene en consideración la reverencia de la palabra del Señor. Tome su lugar, hermano. Cuando vamos a la escritura, hermano, a mí me llama mucho la atención este pasaje, porque el apóstol Santiago entremete ciertos principios, vamos a decir un orden, que ayudaría a la iglesia a saber cómo o de qué manera se podría hacer el trabajo tanto de evangelismo como la visitación, como la oración, como el discipulado. Y esas recomendaciones que él da, hermano, son unas ciertas verdades que nos ayudan para que nuestro trabajo sea mucho mejor y más efectivo. Pero pareciera, hermano, que se ha perdido el enfoque, o se ha perdido el entendimiento de lo que las escrituras nos enseñan. A veces las personas están enfermas y en cierta manera padecen las circunstancias, se les olvida el enfoque necesario sobre el conocimiento que se debe de tener en la palabra, y otra cosa más, la importancia que tiene la oración para que el Señor pueda obrar y operar en medio de las necesidades que puede haber. Cuando usted va a la carta de Santiago, en la parte, mi hermano, en donde comienza el capítulo 5, verso 7, empieza a introducirnos a lo que viene siendo el conocimiento pleno sobre lo que se tiene que entender sobre el concepto de la paciencia y el concepto de cómo orar. Se lo voy a leer para llegar al verso 13. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía.
Y lo que hace Santiago ahí es introducir dos conceptos, que es paciencia y que es el concepto, mi hermano, de la espera, que viene de la mano de la paciencia, pero también, hermano, el hecho de saber que hay que trabajar para sembrar la semilla y de ahí consiga un resultado después de que la lluvia haga su efecto. Santiago lo que nos hace ver a nosotros, hermano, es lo valioso que es la paciencia, pero lo valioso también que es la oración. Abajo dice, tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juicio o el juez está delante de la puerta. Se refiere a que Cristo está pronto por venir por su pueblo, por su iglesia. Y nosotros más que todo tenemos que estar preparados y que no nos tome, mi hermano, bajo circunstancias en donde nosotros no estamos preparados. Hermanos míos, tomar como ejemplo de la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es que muy misericordioso y compasivo. Pone el ejemplo de Job, hablando de paciencia y hablando también, hermano, de la integridad y de la fidelidad que tuvo Job hasta recibir lo cometido, de haber pasado una prueba, de haber pasado una aflicción, y cómo Job se mantuvo firme hasta tener la respuesta de parte del Señor. Amén. Y a veces nosotros, hermanos, nos impacientamos, es decir, nos gana la paciencia y llegamos a la desesperación de lo que necesitamos o debemos de tener. Y otra de las cosas, hermano, que nos reafirma el escritor aquí, es que Dios recompensa, tarde o temprano traerá una recompensa sobre lo que nosotros hacemos. Es decir, ¿qué tanto permanecemos nosotros orando? ¿Qué tanto nosotros podemos, hermano, llevar a cabo la paciencia y la oración en conjunto? Porque usted sabe que Dios puede contestar al instante, Dios puede contestar pasando unos cuantos días, Dios puede contestar pasando meses o años, y Dios puede contestar a su debido momento. Y Job sabía que estaba enfermo. Job sabía que tenía una sarna maligna desde la cabeza hasta la planta del pie. E imagínense tener que soportar todo este tipo de aflicción, este tipo de enfermedad, al grado que tuvo que ejercer la paciencia, al grado que tuvo que ejercer la fidelidad, el temor, la confianza en el Señor. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos que aprender esto. Ser pacientes no es fácil. Ser pacientes no es tan fácil hacerlo, pero requiere que cada uno de nosotros aprendamos a ser pacientes. Y luego dice abajo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en ¿qué? En condenación. No ponga en tela de juicio la obra de Dios. Le estoy dando primero esta introducción para llegar a lo que es el verso 13. Y a veces ponemos en juicio la obra de Dios. Le voy a encerrar todo para que me entienda. Santiago dice, cualquiera de nosotros va a tener circunstancias, cualquiera de nosotros va a tener problemas, cualquiera de nosotros va a tener tribulaciones, cualquiera de nosotros va a tener aflicciones. Pero tenga que aprender algo, que esto le tiene que ejercer paciencia. Es decir, el control que uno tiene de sí mismo, aparte del dominio propio, la templanza va de la mano con el dominio propio. ¿No ha visto personas que se desesperan tan rápidamente cuando las cosas no les salen como les deben de salir? Se desesperan. Pero cuando uno va teniendo los problemas y las circunstancias, se va ejerciendo en nosotros paciencia y dominio propio, la templanza, la mansedumbre. Nadie le dijo que la vida cristiana sería fácil y nadie dijo que también tenía de puras bendiciones. Todo conlleva diferentes circunstancias. Así es que Santiago nos dice, miren el caso de Job y miren al labrador. El labrador tiene que ir, remover la tierra, trabajar, limpiarla, prepararla, sembrar la semilla, y de ahí se tiene que esperar aproximadamente de 4 a 6 meses para verla crecer, pero no quiere decir que toda se logra. La semilla y la planta va a luchar contra el insecto, contra la inclemencia del tiempo, contra las aves del cielo y todo lo que va a conllevar
la que libra, hermano, y logra llegar al fin de su ciclo, pues es victoriosa, ¿no? Usted le saca el fruto, pero las que no, se quedan en el camino. Así hay cristianos en la iglesia que comienzan bien y empiezan con una euforia, con una intención de querer crecer, querer avanzar, pero lamentablemente, hermano, con el paso de los años, si no son las aves de los cielos, si no son los insectos, si no es la inclemencia del tiempo, si no es la tierra, si no es la falta de lluvia, los secan. Y tristemente son pocos los que llegan al final. El caso de Job, sufrió, lo dejaron, se quedó sin hijos, la esposa lo maldijo y le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Llegaron los amigos para tratar de una u otra manera, hermano, pues cuestionarle que había pecado, le buscaron los razonamientos y de una u otra manera trataron de hacer reflexionar a Job sobre su caso, aunque nunca le encontraron la razón por la cual estaba pasando eso, solamente Dios sabía lo que pasaba. Y cuando usted se encuentra en procesos de esta magnitud, usted sabe que a veces usted está buscando una respuesta de por qué está pasando esto. Mi padre me dejó, mi madre a lo mejor tiene circunstancias, o a lo mejor también tuvo un abandono, vienen problemas del por qué nací y de repente pues mi vida no es como la que yo pensaba, ¿verdad? De repente llega a la mente de cualquiera de nosotros: ¿por qué a mí me tocó vivir esto? ¿Por qué otros viven mejor que yo? ¿Y por qué yo tengo que pasarlo? A Job le pasó lo mismo, pasaron todas las circunstancias. Pero algo que a mí me llama la atención, si usted leyó el libro de Job o ha leído el libro de Job, desde el capítulo 32 hasta el capítulo 42, que Dios habla a Job y le hace entender dónde estaba él antes del principio de la creación. Es decir, antes de que usted naciera, Dios es Dios y sigue siendo Dios. Así de sencillo. No tiene que contender que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y a veces contendemos contra la obra que Dios hace. Porque como las cosas no nos salen como queremos, a veces contendemos contra Dios, a veces dejamos de orar, a veces dejamos de ser pacientes, a veces dejamos de tener control de sí mismos, y lamentablemente la obra que Dios estaba haciendo en usted no la termina. Porque usted no puede, a veces no puede entender que Dios está trabajando en usted. Y al trabajar en usted, Dios sabe por qué lo está haciendo. ¿Por qué está permitiendo que todo lo que usted esté pasando sea porque Él tiene un fin, sea porque Él tiene un propósito? Si a usted le falta paciencia, por eso le pone problemas. Si a usted le falta dominio propio, le pone personas que le estén ahí contendiendo con usted. Si a usted le falta ese dominio propio, va a venir una persona que va a contrastar con su propio carácter y le va a poner a los mismos del mismo carácter. No le va a poner uno paciente, de que es muy paciente. Usted tiene un control, una falta de control de carácter, y la otra persona paciente, pues va a haber a alguien que no le va a poder contrarrestar lo que usted es, le va a poner a uno de su mismo carácter. ¿Me está entendiendo? Y ahí es donde va a ser la lucha, porque Dios quiere que usted tenga control de carácter. ¿Me está entendiendo? Hace años atrás me acuerdo de una persona, un borrachito, que de repente mi hermano había evangelizado con unos hermanos, y el borrachito me conocía y me dijo: tú me la debes. Y de repente me dije: trágame tierra, porque ya se puso un programa de visitante. Venía como con 6, 7 hermanos, y de repente me empieza a gritar así del otro lado de la calle: tú me la debes, y me la vas a pagar ahorita. Y venía con su botella caminando y haciéndole así, y de repente dije: ¿y ahora qué? Yo pensé que se refería a mí, ¿verdad? La conciencia. Que tú me la debes, pero yo pensé que se refería a mí, hermano. Mi mente pasó, yo dije: ¿de qué le debo a esto? Bueno, no sabía que aquí le estaba hablando era uno que venía detrás de mí, un hermano. Yo me puse así como que diciendo a la defensiva: no, sabiendo que me aviento, hasta guardé mi Biblia. Pero el hermano que venía atrás, yo no me fijé que el hermano que venía atrás ya se venía remangando las mangas así. Y de repente me dice: sí, yo te la debo. Yo cuando que habla, hasta yo me quedé así. Dije: es conmigo el asunto, no era con el hermano. Oh, sí, yo te la debo. Y dije: ¿de cómo nos vamos a arreglar? Y yo dije, me quedé: no, este problema no está bueno. Vamos a tener que controlar al hermano y al borrachito, a ver cómo le hacemos. Que agarre y le digo al otro hermano: placa al hermano. No, es que ahorita ya se puso, lo vamos a arreglar. Le digo: no, hermano, es que las cosas no se arreglan así. Uno, el Señor viene tomado, viene ebrio, usted pues viene en la carne, así que ¿con quién le vamos? A ninguno de los dos vamos a ir a favor.
Le dije, bendito el momento en que lo saqué a evangelizar, hermano, ¿ah? El enemigo lo encontró en el camino, pero lo agarró allá en el camino y allá lo sirvió, lo puso en el dilema. Y me di cuenta que al varón le faltaba el control de carácter. Fue cuando me puse a pensar y dije, Señor, a partir de hoy primero voy a tener que trabajar con los de la iglesia para después trabajar con los de fuera. Dios trabaja con usted. Dios tiene que trabajar en el área que usted necesita. Al menos aquí hay 3: paciencia. Aquí hay una mansedumbre, una templanza, su carácter que Dios tiene que trabajar en usted. Si Job no hubiera tenido esa templanza, si Job no hubiera tenido, mi hermano, esa paciencia, le hubiera contestado a la esposa. Pero dice que Job no refirió ninguna palabra. Es decir, Job no sacó una palabra que transgrediera lo que Dios estaba haciendo con él. La mujer fue tajante, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job no repitió una palabra que dañara la vida de la mujer. Y a veces el control del carácter es parte de lo que necesitamos. La paciencia es parte de lo que necesitamos. Y recuerde que la mansedumbre y la templanza es parte de lo que necesitamos. La templanza y la mansedumbre es de aquella persona que medita, piensa, sabe reaccionar con cordura. La paciencia es de aquella persona, mi hermano, que sabe tener el control, que no va a decidir y no va a tomar las determinaciones nada más así porque sí. Y la persona que tiene dominio propio sabe controlar sus acciones, sabe controlar sus emociones, sabe controlar sus pensamientos. Y muchas veces nosotros como creyentes nos hace falta entender eso, y a lo mejor usted me diga, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que dice el versículo 13? Porque es parte, hermano. He escuchado hermanos que dicen, estoy enfermo y Dios no me sana. Llevo días orando y Dios no me sana. Llevo el momento en que le estoy pidiendo a Dios que me sane y no me sana. Es parte. Vaya al verso 13. Mire, ¿está alguno entre vosotros afligido? Santiago hace una pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Y cuál es la respuesta que da Santiago? Ahí mismo da la respuesta. Ahí necesitamos la explicación. ¿Qué dice? Haga oración. ¿Qué dice? Haga oración. ¿Estás enfermo? ¿Estás afligido? La palabra aflicción ahí, hermano, es cuando una persona está desanimada. La palabra afligido ahí está, es cuando tiene desánimo, cuando no tiene interés de nada, cuando la persona está desinteresada, cuando ya no quiere nada. Santiago dice, ¿estás afligido? Haz oración. Ahora, ¿cómo puede una persona estar afligida y Santiago nos dice, haz oración? Si la persona está afligida, si la persona está desanimada. Escuchaba una hermana decir, yo no voy a venir a la iglesia, yo no quiero buscar a Dios. ¿Usted cree que yo le contesté? Pues no venga. Me dice, hermano, pues yo pensé que usted iba a orar por mí. No, es que la necesidad usted la tiene. ¿Usted no se está dando cuenta que usted tiene una enfermedad y la enfermedad se llama desánimo? Usted tiene una enfermedad ahí, y esa enfermedad que usted está teniendo, porque es una enfermedad emocional, el desánimo aplica la emoción. Y Santiago dice, ¿estás desalentado? ¿Estás desanimado? ¿No tienes ganas? Haz oración. El antídoto es oración. Cuando a usted le duele la cabeza, ¿qué es lo primero que hace? Ibuprofeno, diclofenaco, paracetamol, aspirina, centriol D. ¿Qué que le diga a todos? Ya casi los conozco todos. Usted sabe que cualquiera de esos es el antídoto para el dolor de cabeza, ¿sí o no? Y de paso, resfriados, dolor de huesos, temperatura, y ahí le agrega. Y usted sabe que es el antídoto. ¿Y qué dice entonces? ¿Cuál es el remedio? No tengo ganas de venir a la iglesia. Haz oración. Estoy desanimado. Haz oración. Estoy triste porque nadie me viene a ver. Pues haz oración. Ese es el antídoto. Usted como creyente sabe. Usted lo sabe. No tengo por qué estarle recordando más, pero usted lo sabe. Yo no sé por qué hay creyentes que dicen, estoy desanimado. Si Santiago te dice, mira, el labrador antes de echar la semilla, prepárala,
tierra, la siembra tiene que esperar que crezca hasta que llegue al estado de dar fruto, pero ahí usa paciencia. Te dice que debe de ser como Job, que aparte de tener paciencia, tuvo que templanza, tuvo mansedumbre, tuvo dominio propio, y ahí te está dando la razón de que tú no puedes juzgar la obra que Dios está haciendo en ti. Si tú estás pasando un desaliento, tú estás pasando un desánimo, tienes que aprender a orar a Dios en ese proceso. Amén. Si usted tiene hambre, me va a decir que no va a la cocina a buscar qué comer. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? No estoy enojado, le estoy diciendo, ¿sí o no? ¿Tiene hambre? Pues vaya y guise. Pero no sea como aquel que estaban debajo del árbol de las peras y estaban ahí con las manos cruzadas, el otro lo veía y el otro se veía y decía que tienes hambre, si yo tengo hambre, ni siquiera nos hagan para que caigan peras. Y luego se pueden ahí a esperar que caigan las peras y de repente le dicen a Dios, Señor, si tú existes y tienes misericordia de nosotros, permite que las peras caigan para que podamos comer. ¿Cómo cayeron las peras? Pero no creen que cayeron en la boca de ellos o cerca o así a donde estaban ellos, no, cayeron y se rodaron y se fueron para allá. Y luego de repente le dicen, Señor, si aún todavía tienes misericordia de nosotros porque tenemos hambre, haz que alguien pase y nos traiga las peras que cayeron y nos las dé para que coma. Oiga, amado hermano, y hasta eso usted quiere que le recojan la pera y se la dé. Ya no falta que digan, Señor, no habrá manera que hagan dulce de pera para que la podamos comer. ¿Está entendiendo? Amén, amén. Estás afligido, esa oración. Estás desanimado, esa oración. Y luego que dice abajo, estás alegre. Está alguno alegre. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cante alabanzas. Una cosa es cantar alabanzas y otra cosa, hermano, es querer que todo el mundo entendiera que usted está alegre. He pasado por casas de hermanos y no voy a decir de quién es, que le suben el volumen a todo. Y ahí están cantando y mire, a veces pasa uno por la calle y ahí se oye ahí. Pero así como se oyen las alabanzas, también luego se oyen los gritos o los pleitos que tienen en casa. Santiago dice, cante alabanzas, no grite las alabanzas, no exhiba las alabanzas, no declares que estás alegre. La palabra cantar prácticamente es publicar lo que usted hizo ahorita. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Señor, yo te doy la honra, te doy la gloria porque me permites la vida, me permites la salud. Te agradezco, es una acción de gracias. Señor, me permitiste que me dieran una bendición de mi trabajo, Dios, que aquí sea la gloria. Y hemos cambiado el concepto de alabanzas como que para que todo el mundo se entere que estoy contento. Una cosa es estar alegre, otra cosa es estar gozoso. ¿Está entendiendo? Los dos términos son diferentes. La alegría es la que se produce por algo que se recibe, algo que te produce satisfacción. Esa es la alegría. Y Santiago se especifica, está alguno alegre, está alguno satisfecho, está alguno agradecido por lo que Dios hizo. Canta alabanzas. Ahí en su casa, Señor, me permitiste tener hoy para comer. No le suba el volumen y ponga sus canciones para que los de allá frente se enteren que Dios le proveyó, para que todo el mundo sepa que estoy comiendo. No, hermano, usted debe de darle una acción de gracias al Señor, ser agradecido por lo que el Señor hace, la forma en que lo hace, en la manera en que lo hace. Amén, Amén, amén. Abajo viene el que me llama la atención. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Levante la mano si están enfermos. Qué bueno que todos están sanitos, pero le voy a decir que algunos sí están enfermos. Algunos sí están enfermos, hermano. No hablando de enfermedad, de cáncer, de diabetes y de todo ese tipo de enfermedad. Algunos están enfermos del corazón, otros están enfermos de la mente, otros están enfermos en sus sentimientos. Heridos, lastimados, tristes, amargados. Están peor que el limón, aparte de verdes. Están bien amargados, dulces por dentro. Ahora levante la mano si están así. Nadie ya levantó la mano, no así siempre, ya la levantaron. Entre ellos ya levanta la mano, tú estás así. Santiago dice, dos veces refiere la palabra enfermo. Primero en el versículo 14, está alguno enfermo entre vosotros.
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y primero dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? La primera parte, esta partecita de si está enfermo, indica aflicción grave que tiene una persona. Esa primera expresión, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Santiago está diciendo, de la traducción bíblica del griego a nuestro castellano, significa una persona que tiene una aflicción grave. Una aflicción, no dice enfermedad, sino una aflicción. ¿A usted qué le está acongojando? ¿Qué le está llevando a afligirlo? Los problemas, la cuestión económica, la falta de trabajo. ¿Qué le está afligiendo? Hace unos días una muchacha que es católica me dijo, oiga, ¿le puedo pedir un favor? Sí, voy a hacer un examen para entrar a la preparatoria. ¿Me podrá usted ayudar a rezar o orar? Porque pues no sé si voy a pasar el examen. Y la muchacha estaba así, hasta nerviosa, y le digo, mira, te voy a dar una respuesta. Salmo 37. Abre tu Biblia que tienes ahí entre tus santos y mira lo que dice ahí. ¿Usted ha leído el Salmo 37, hermano? No te impacientes por causa de los malignos. Dice la Escritura que no se debe de preocupar por los que prosperan o por los que son prosperados en sus caminos. Dice la Escritura, confía en Jehová, hace el bien. La confianza de tener en Dios lo que puede hacer. Santiago dice, estás en una situación así, lo primero que tienes que hacer es llamar. Llama a los ancianos de la iglesia, pero primero dice, llama. Quien tiene la necesidad es el que se tiene que ver obligado a llamar, a que vengan los ancianos de la iglesia y puedan orar por él. Hay personas que se ven limitadas, se ven en circunstancias. Llegué a Cervosol hace años atrás y vino una hermana y me dice, hermano, ¿qué cree que tengo? Mire, se me cae el cabello, a veces no puedo dormir, tengo estos síntomas. Y de repente me quedé pensando y me acordé de un caso que sucedió aquí por la Ruiz. Y de repente le dije a la hermana, usted tiene un problema, aparte de la menopausia, tiene esto. Porque le digo, esto es por causa de esto. Y dice la hermana, pero hermano, ¿poco cree que es eso? Sí, es eso. Dice, es que a veces salgo a la calle y me siento atemorizada, siento que alguien me persigue. Le digo a la hermana, esa es su conciencia. Algo debe usted, o algo hizo usted. Dice, es que yo a veces cuando cobro lo que les dan los abuelitos, a alguien se le ocurrió por ahí decirle que le habían robado y le habían matado a su familia por el dinero que había cobrado, y luego más cuando tuvo lo del huracán, pues lo mataron. Y ella se quedó con esa impresión y ahora piensa que al salir ella le va a pasar lo mismo. Le digo, hermano, no, si usted se trata por esto. Y hay hermanos que están así, el pasado lo vienen arrastrando. ¿Cuántos vienen arrastrando el pasado? Me acuerdo, y hasta llora, hasta se queda con las lágrimas de cocodrilo porque dice, es que yo pasé esto, experimenté esto y no han permitido que Dios les libere, no han permitido que Dios quite esa ansiedad que está en ustedes. Ahí hay rezagos, hermano, en los cuales muchas veces Dios no puede sanar. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que se vienen arrastrando y ahí se vienen quedando. ¿Cuántos fueron maltratados en el concepto infantil? Maltrato infantil. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no tuvieron el problema de la escasez económica, que muchas veces la ración que nos daban de comida era limitada? ¿Cuántas veces no fueron maltratados entre los niños de la escuela o de la calle, los vecinos? ¿Cuántas veces mamá prefirió más a uno que al otro? Y usted viene trayendo, y usted ha dicho que Cristo vive en usted, y lo que Cristo quiere hacer en usted es quitar eso que está estorbando. Por eso dice, llama a los ancianos y que oren por él y que lo unjan con aceite. El sinónimo de ungir significaba remediar o dar alivio.
un antídoto que nosotros tomemos como algo religioso o como un fetiche o como algo que tiene que ser. El ungimiento con aceite era un sinónimo de producir alivio o traer, mi hermano, pronto una respuesta para la persona. Cuando una persona en el Antiguo Testamento sufría una necesidad, parecía un problema o una enfermedad, se llevaba el aceite para ponérselo en la persona, hacer la herida para producir alivio, o se ponía para hacer un antiséptico para que no permitiera tener infección. En nuestro tiempo, mi hermano, al poner aceite en la cabeza de una persona con los dedos, ponérselo, eso es señal de que la persona está recibiendo un concepto de producir un alivio, es de darle a la persona una esperanza o darle a la persona un antídoto de que ella puede confiar en la presencia de Dios, en el poder de Dios para ser sanado. Pero ¿qué necesita la persona? Sacar lo que está dentro de sí. ¿Cuántos vienen arrastrando todavía eso, hermano? En la iglesia hay muchos enfermos, no físicos, pero sí de mente y de corazón. Y el que usted siempre esté recordando el pasado, eso quiere decir que usted no aprendió a dejar su pasado. Escucho, hermano, es que mire, hermano, hace tiempo, hermano, el tiempo ya se pasó, vive tu presente, ya deja de olvidar el pasado. Pero viene arrastrando el pasado, es que hace tiempo mi mamá, sí, ya tu mamá ya ni siquiera existe, y la sigue recordando. Eso significa que nunca dejó ir a su muerto. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Si usted me pregunta, si yo todavía sigo recordando el día que mamá se murió, ya se quedó atrás, hermano, no voy a dormir. Algunos todavía dicen, soñé a mi mamá y la soñé en carne propia y me habló. ¿Y quién le ha dicho que los muertos regresan? Eso es subconsciente, ahí está en su mente. Eso quiere decir que todavía usted trae ahí guardadito en el mente, en el corazón, algo que usted produjo o padeció. Esos son problemas psicológicos. Ahora hasta tengo que hablar de psicología en la iglesia, porque hay hermanos que psicológicamente vienen arrastrando el problema. ¿Ya ven cómo si hay enfermos? Es que mi niñez, nadie me amaba, nadie me quería, ay, soy un pobre. Ahí lo trae arrastrando, hermano. Y eso no es, hermano. Si alguno está en Cristo, nueva, diga conmigo, yo soy nuevo en Cristo. A ver, díganlo. Soy nuevo en Cristo. Las cosas, ¿vieron que dice Pablo? Las cosas, está hablando en plural. Las cosas pasadas, las cosas viejas. ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasadas. He aquí todas. ¿Acaso usted no tiene corazón nuevo? ¿Sigue con el corazón de la juventud? El corazón de la juventud era enamorado. Se brillaban los ojos, sentía mariposas en el estómago. Pero ahorita ya usted tiene 40 y más, ¿o no todavía siente mariposas en el estómago? Ya no. ¿Ya vio que las cosas viejas pasaron? Amén, todas son hechas nuevas. Déjale el enamoramiento y la sentida de mariposas a los jóvenes, a los jovencitos, a los adolescentes. Usted ya tiene 40 y más, ya está pronto de recibir lo del otro y todavía siente que tiene mariposas. No, hermano, las cosas viejas pasaron. Aquí amén. Todas son hechas nuevas. Si es que su corazón tiene que ser nuevo. Ahora parece que tengo que predicarle a los hermanos de la iglesia de evangelización aquí, y en vez de predicarle a los perdidos allá. Aquí tiene que ver sanidad interior, hermano. Santiago dice, si tú estás enfermo, a veces la enfermedad radica por lo que tenemos en nuestro interior y no por lo que manifiesta el exterior. El interior manifiesta, Pablo lo dijo, lo mismo lo dijo Jesús, que no contamina lo que entra, sino lo que sale. Y a veces hay cosas que entraron en nuestra mente y en nuestro corazón que nos estamos sacando. Yo recuerdo a una muchacha que estaba en el altar, estaba pronto a casarse, y estaban ahí, y el pastor preguntó, yo fui de metiche esa boda porque no era invitado, pero me llevó un amigo y dice, vente, vamos. Y ahí estaba, y el pastor, cuando estaba oficiando la boda, le preguntó a la jovencita, hija, antes de que tú te vayas a casar,
si hay algo que tengas que corregir ahorita a tiempo, lo puedes confesar. Yo vi que la jovencita se quedó callada y me llama la atención porque quiero aplicar el verso 15 porque quiero terminar. Y la oración de fe salvará al enfermo, y si el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. Mire lo que dice la Escritura. Y la oración de fe, no dice sanará, y la oración de fe salvará al enfermo. No dice que lo sana, sino que dice que lo va a salvar. ¿Cuál es la oración de fe? ¿Y qué es lo que tuvo que hacer esta jovencita? Se llama confesión de fe. La declaración que nosotros hacemos cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida, en nuestras almas. Pero también la oración de fe implica varias cosas. Quería yo el pizarrón aquí, pero ahora ya no tenemos pizarrón. Pero la aplicación de la oración de fe aplica 4 principios que están en la Biblia. Primero, si yo me quiero arrepentir de mis pecados, tengo que confesar mis pecados, ¿sí o no? Le dijo el Señor a la mujer adúltera. La mujer adúltera tenía un problema. El adulterio es una práctica, es algo que se practicaba, y la mujer le encontraron en el acto y le dijo: ni yo te condeno, pero le dijo un antídoto: vete, pero no peques. Como la persona que está adicta a las drogas, adicta al alcohol, o adicto al fumar o al tabaco. Eso es una persona que se produce una adicción en la persona, se hace adicta. Eso es una enfermedad. ¿Me entiende? Y la persona tiene que quitarse ese mal hábito. Y así como el adulterio y la fornicación son hábitos que se arraigan en las personas, y que mientras no se rompan, o no se quebranten, o no se liberen, la persona lo puede seguir teniendo. Entonces, la palabra aquí dice, la confesión, la oración de fe, aplica que uno tiene que confesar sus pecados, tiene que confesar sus faltas, tiene que confesar sus errores. Por eso dice, salvará al enfermo. Porque no sabe que usted, no sé si usted sabe que muchas enfermedades son ocasionadas por el pecado. El SIDA es ocasionado por el pecado. Es ocasionado por el pecado. Otra enfermedad que es ocasionada por el pecado es el cáncer. El cáncer maligno es ocasionado por el pecado. ¿Quiere que les diga aplicando otra enfermedad que es ocasionada por el pecado? Y muchas veces, hermanos, se viene aplicando a la familia, a la destrucción de la familia, los divorcios, los maltratos, el abuso infantil, la pederastía. Todo eso es ocasionado por el pecado. La laxivia y las otras aplicaciones que aplica Gálatas, que son las manifestaciones de la carne, manifestación del pecado. Entonces dice Santiago, la oración de fe, cuando usted esté enfermo, probablemente tiene que examinarse en su interior. Lo hicimos ayer con la persona que visitamos. Antes de la caída y todo le dijimos, usted necesita tener una reconciliación con Dios. Dios le está dando una oportunidad de reconciliarse. Si le hubiera dado la muerte, no hubiera tenido esa oportunidad, pero le está dando la oportunidad de reconciliar. Muchas veces, hermano, las enfermedades nos ayudan para entender que necesitamos reflexionar, pero también reconciliarnos con Dios. La otra parte de la oración de fe es que la oración suministra y es suministrada, la fe es suministrada para que la persona crea. Cuando usted va a orar por una persona que está enferma, si usted no es un anciano de la iglesia, debe de tener cuidado, porque aquí Santiago da el parámetro de quién tiene que orar por los enfermos. Si no hubiera dicho, llame a cualquier hermano de la iglesia para que ponga la mano sobre él y ore. No, aquí dice anciano de la iglesia, y se está refiriendo al que tiene la posición y que tiene la autoridad. No cualquiera puede orar por los enfermos. Usted tiene que analizar, quiero profundizar, porque está bueno esto. Hay que identificar a la persona. Si está endemoniada, hace unos días me hablaron de eso. Es que, pastor, mire, me puede apoyar. Y antes de, a mí no me gusta ir a botar el avispero para que después salga picado de las abejas. Le pregunté y le dije, a ver, ¿qué manifestaciones tiene? No, es que se queda con los ojos fijos, de repente balbucea, come, o hace sus labores. Le digo, no, esta persona está prácticamente, le dije a la persona, no está endemoniada, pero está atormentada, prácticamente está afligida. Me dijo, no, entonces no está, no, pero va al paso de ser endemoniada.
Ahora, usted puede llegar con una persona que, como la que vimos ayer, que está con parálisis. Primero investigué el asunto, qué pasó, cómo pasó, qué surgió y por qué surgió. Y ahora sabemos por qué vino la parálisis. Si usted llega con un drogadicto, hay drogaditos que no manifiestan, pero están drogados. Usted de repente empieza a reprenderlo, chamaco, te sale en el nombre de Jesús, pero usted no sabe que está drogado. ¿Cuál es el efecto? ¿El chamuco? ¿O la droga que consumió? Usted debe saber, por la droga que consumió. Y no puede llegar no puede usted llegar a ponerse a orar por un enfermo, que es una persona que está alcohólica, porque va a manifestar el efecto del alcohol. ¿Me está entendiendo? Así es esto. Si usted llega y ve a una persona que está por una cuestión de temperatura, pues hay que ver cuál fue la causa. No es llegar y querer reprender y echar para todo. No, le llegaron una cuestión a Jesús con una neumonía. Le dijeron, ya se lo trajimos a tus discípulos para que lo pudieran liberar. No estaba Pedro, no estaba Jacobo, y ni estaba Pedro, Juan y Santiago no estaban en esa ocasión ahí, porque habían estado en la transfiguración de Jesús y estaban 9 discípulos a quienes se los llevaron y ellos quisieron liberarlo y no lo pudieron liberar, pero el Padre da la manifestación. Dice, el demonio viene y lo toma y lo lleva, muchas veces lo lleva al fuego, otras ocasiones lo quiere llevar para que se ahogue y en otras ocasiones es tentado para quitarse la vida. Entonces el Padre está dando las manifestaciones. Y Jesús dijo, hombre de poca fe, ¿hasta cuánto tengo que estar con vosotros? Y luego les dice, este género, está hablando de un género. Esto significa que Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos para ponerse a pensar qué característica tenía el enfermo. Y les dice, este género no sale sino con ayuno y con oración. Así es que la oración de fe tiene que suministrar fe en la persona que está enferma. Nosotros tenemos que compartirle la palabra de fe a la persona que está teniendo una necesidad. La tercera, la oración de fe, es la que se utiliza para los dones de sanidad. Cuando se va a orar por los enfermos, se tiene que entender que Dios tiene que operar sus dones. ¿Cuántos de ustedes han identificado el don que tienen? Pero Dios ha puesto dones en nosotros y la Biblia habla de la sanidad, habla de los milagros, habla de las operaciones. Esto significa que si Dios trata con su pueblo, uno mismo identifica que la oración que uno tiene lo va a llevar a ¿qué? A tener la sanidad. No digan, yo tengo el don de sanidad que ni su propio respeto puede sanar. ¿Me está entendiendo? Algunos dicen, Dios me usa en sanidad, pero cuando está enfermo, está pidiendo que todo el mundo ore por él y no que tiene el don de sanidad. ¿No tienes el don de sanidad? ¿Cuál es el don de sanidad que se ejercita por la oración de fe que viene por el Espíritu? Yo nunca he dicho que lo tengo, pero sí se lo ha manifestado. Yo siempre le digo, Señor, no sé si lo tengo o no lo tengo, porque tú lo sabes. Pero ya vi el paralítico levantarse. Me sanaste de una hernia sin operación. Me sanaste de perforación de los intestinos sin necesidad de operación. La infección del oído, aquí el testimonio, aquí está palpable, aquí sentadito. Puse aceite en el oído, entró por mi oído, hermano, sentí cuando llegó hasta la garganta. Al siguiente día completamente sanado. Entendí que la oración de fe opera bajo los dones que el Señor nos ha dado. Y esa fe se tiene que agigantar, esa fe se tiene que producir. Entre más nosotros oramos, entre más nosotros clamamos, entre más nosotros examinamos, sabemos lo que Dios tiene que hacer. Por eso el enfermo, antes de pedir sanidad por el enfermo, se tiene que llevarlo a reconciliar con Dios. Se le tiene que hacer que tenga fe en Dios. Tercero, tiene que Dios usar los dones que nosotros tenemos. Al ir a ver a la persona, nosotros tenemos que utilizar los dones que nos han dado: discernimiento, interpretación, operación de milagro, sanidad, milagro, y la fe se tiene que ejercitar. ¿No se ha dado cuenta que hemos estado yendo a ver a puros enfermos y no hemos utilizado los dones? ¿No se ha dado cuenta?
Ayer me dice mi hermana, pues la instrucción todavía la tengo. Yo me quedé así diciendo, entonces aquí los hermanos no han identificado el cáncer. No, porque a la otra se le está aumentando el cáncer. Que le están diciendo que se está aumentando. Entonces, hay que abrir los ojos, Señor. Estamos usando los dones. Estamos usando los dones. Estamos usando la fe, pero nos hace falta la otra. Santiago dice, Elías oró fervientemente para que no lloviera y no llovió en 3 años y 6 meses. ¿Se da cuenta que no estamos orando así como Elías? Aquí nada más oró hace ratito la hermana. Señor, te pido para que ores en la hermana. No menciona el nombre, pero que la sane, la van a operar, listo. Pero no hacemos una oración ferviente. ¿Sabe la oración ferviente? En Monte Carmelo estaba Elías. Ya había matado a todos los profetas. Y de repente Acab se sube a comer allá en el monte, en la parte alta, y se lleva al profeta. Ya están, porque estuvo la situación del profeta y todo. Y Elías dobló la rodilla. Dice la escritura que robó sus rodillas hasta pegarlas hasta el suelo. Y se puso a clamar. Ya matamos a los profetas. Hay escasez de agua. Se están muriendo los animales. El rey lo tengo aquí. Y que si no hace llover, Señor, me corta la cabeza. Y ahí está Elías, Señor, manda lluvia, así como la quitaste, haz que llueva. Dice que lo hizo 7 veces. Y al término de las 7 veces le dice a su criado, hey, levántate y ve a ver qué es lo que ves. Cada quien de repente dice, no, pues por allá veo una nubecita así como la palma de la mano. Bueno. Y luego vuelve a orar Elías, estoy terminando, y le dice, a ver, ve. No, pues por allá ya no se ve una nubecita como la palma, ahora ya se ve algo más grande, como que de por allá entre el mar se ve que se están levantando las nubes. Entonces le dice acá, unce tu carro, porque una grande lluvia se avecina. Salieron los dos, acá se sube en su carro, en su carruaje, y le pega al caballo para que se haga. Pero miren, que Elías corrió y llegó primero Elías. ¿Cómo es posible que acá con caballo y todo llegó después? Y Elías llegó corriendo, hermano, para cubrirse de la oración de Elías, la oración eficaz es la que nos está pasando, nos está faltando como evangelizadores, hermano. Y esto es lo que necesitamos. Que los dones empiecen a manifestar. Ahora dígale, Señor, póngase de pie. No nada más quiero ir a repartir un tratado. No nada más quiero ir a visitar y condolerme con la que está enferma o enfermo. No nada más quiero ir a aliviarle la carga, porque nomás estamos siguiendo poder vaporru. Nada más. ¿Sabe qué estamos haciendo? Nada más llevamos la confesión de fe. Que se arrepienta, que confiese sus pecados y que se reconcilie con Dios. Segundo, nomás le estamos inyectando fe en las personas, lo que hicimos ayer. Dimos nuestros testimonios, ¿sí o no? Inyectamos fe en la persona. Pero la persona nos dijo, tengo falta de fe. ¿Qué le va a incrementar la fe a la persona? Que vayamos, pongamos la mano sobre la persona y que nos diga, a partir de ese día quedé completamente sanada y ya no volvió la enfermedad. Entonces significa que ya dimos el tercer paso, ya se están manifestando los dones. Pero el cuarto paso es que la persona no nos ensalte a nosotros, sino que vea el poder de Dios. Acá vio el poder de Dios, Felipe vio el poder de Dios, Pablo vio el poder de Dios, Pedro vio el poder de Dios. Si usted ve el poder de Dios, le puedo decir que usted va a ser como la coca, se va a englobar así, se le va a subir la espuma y va a andar así, casi que poniendo la mano a todo para que sane. Pero usted todavía no llega al efecto de la coca. Apenas está empezando a sacudirse tantito, hermano. Y como ya empezó a salir tantos burbujitos, ya se siente como que, Dios me está usando. No, hermano, Dios todavía ha tenido misericordia de nosotros. Amén, amén. ¿Qué quiere Dios? Oración. ¿Estás afligido? ¿Qué tienes que hacer? Ve corriendo a la vecina para que te vengan paracetamol. Haz oración. ¿Estás alegre? Estás diciendo que estás alegre, no que usted dice que estás contento, estás gozoso, estás alegre. Canta alabanzas, pero no te la pongas al vecino. Cántalas tú por lo que Dios está haciendo. ¿Estás enfermo? Eso es en una situación interna, externa. Llama.
No le dice, pastor, ¿me puede pasar el número del doctor para ver si me ve que me recomienda? No, llama a los ancianos, a los que hemos experimentado el poder de Dios, para que vengan y oren por ti, te unjan. Y la oración de fe salvará. Primero, Señor, hay que reconciliar a la hermana, mejor pecó, por eso está enferma. Ya después de que oremos para su reconciliación, nos podemos reconciliar nosotros, sí, porque a veces hay enfermedades producidas por los mismos hermanos, el resentimiento, la ira, el enojo, la amargura, a veces la cocinamos nosotros, y hay hermanas que están disgustadas unas a otras y que no se pueden llevar y están enfermas de amargura. En la iglesia hay enfermedades de amargura que no se puede ver una hermana con la otra. Es amargura, resentimiento, y eso Dios lo tiene que sanar. Después de que se confiesan las ofensas unos a otros, entonces hay que hacer la oración eficaz, la de que manifiesta el poder de Dios. Sanará al enfermo. Dios nos va a sanar, nos va a restaurar. Y cuando haga eso, mi hermano, sepa que el que haga volver al pecador de su mal camino, no solamente salvará un alma de la muerte, sino que cubrirá, que dice, multitud de pecados. Nuestro evangelismo tendrá mayor efecto. Mañana nos enteraremos y diremos que esa inflamación de pies Dios la sanó. El cáncer que tuvo, la parálisis, Dios la sanó. La persona que se quería colgar del ventilador y se quería morir, Dios lo restauró. Y así, hermano, esos son los testimonios que queremos. Lo que digan, vinieron los hermanos llorando tantito por mí, se le pasó el dolor de cabeza. Y usted ya está acá, amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, pues nomás le dimos un calmante, hermano. Nada más le dimos un paracetamol. Hay cuenta que le dimos un poquitito del poder de Dios, pero que le dé todo el poder de Dios, imagínense. Va a venir ella y la familia completita cuando vean el poder. Así es, aleluya. Gloria a Dios. Está Ricardo. A ver. Gloria a Dios. ¿Está algún hermano que vosotros nos llaman los ancianos que oremos por usted? Lo vamos a ungir con aceite. Pero no haga lo que muchos hermanos hacen, que hasta toda la botella le quieren echar encima para que sea sanado, ¿no, hermano? Tenemos que entender que todo viene de Él. Hay que levantar sus manos ahí donde está, dígale, Señor, creo que ahora tenemos que dar un paso más allá del evangelismo personal. Ahí donde estás, si tú esta mañana estás afligido, estás triste,